Bueno, esta mañana acompañados de José María Fidalgo, de Vieto Rubido y de Ángela Martialay. Otro de los asuntos era el que ha ocupado los dos últimos días, con la clara intención del gobierno de llevar al Congreso el nombre de Díaz Ayuso a través de una investigación, una teórica inspección de Hacienda que habría realizado la agencia tributaria a la pareja de Díaz Ayuso, con la correspondiente denuncia de la Fiscalía, y con las irregularidades que al parecer se han producido en todo este caso. Yo por eso le quiero preguntar a una de las personas que mejor explica todo esto, que es el antiguo director de la agencia tributaria, en sus artículos en The Objective o en otras intervenciones, que es don Ignacio Ruiz Jarabo, uno de los mayores expertos de España en Hacienda y Fiscalidad. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues todavía sorprendido y sobrecogido por lo que se va sabiendo en relación a la actuación de la agencia tributaria, ¿no? Bueno, la agencia tributaria empieza una investigación pues porque sospecha que una persona, por los datos cruzados que tenga, no ha declarado las cosas en orden, y esa investigación le lleva a colegir que ha habido algún tipo de fraude, y la Fiscalía se suma, yo creo que lo hace siempre, ¿no?, de oficio prácticamente a lo que dice la agencia tributaria, y todo eso se hace público de forma... Alguien lo filtra. ¿Eso fue así o tiene otra intrahistoria? No cabe otra interpretación, ¿no? Yo de entrada quiero decir que nos encontramos ante el caso más grave de actuación ilegal vinculado a la agencia tributaria en la historia de esta entidad. He estado repasando mentalmente y mira que ha habido algún caso de cierta gravedad o de mucha gravedad, ¿no? Recuerdo el de Huguet Aguiar, que me tocó llevar personalmente la denuncia al entonces fiscal anticorrupción y que acabó, como he sabido, con varios exdirectivos y funcionarios de la agencia tributaria ingresados en prisión, ¿no? Pero ¿por qué digo que el actual es el más grave de estas actuaciones ilegales que han existido en la historia de la agencia tributaria? Pues porque afecta muy directamente a la superior jerárquica de ella, es decir, nada más y nada menos que a la propia ministra de Hacienda, ¿no? Vamos a ver, el comienzo de la inspección, pues es una más, como tantas inspecciones que se realizan constantemente por parte de la agencia tributaria. Hasta ahí, en principio, nada que oponer que se investigue o que se inspeccione a un contribuyente para comprobar si su cumplimiento de sus obligaciones fiscales es correcto o no. Claro, las sospechas empiezan ya con la fecha de la denuncia, ¿no? La fecha de la denuncia por parte de la agencia tributaria es el 22 de enero, según se ha publicado, fecha que coincide exactamente con el día en el que el juzgado número 2 de instrucción de la Audiencia Nacional requiere a la agencia tributaria para que le presente un informe global y sintético ya de todas las comprobaciones que ha realizado la agencia tributaria en el caso del escándalo Coldo. Esta coincidencia de fechas podría ser causalidad, pero también podría ser algo casual, ¿no? Claro, después resulta que, según vamos conociendo, en el procedimiento tributario seguido a partir de esta denuncia, se han producido cosas tan anómalas como que la Fiscalía ofrezca un pacto al contribuyente. Eso es absolutamente consuetudinario. Siempre la Fiscalía se aviene a ofrecer un pacto en el cual se llega a una cierta solución de empate. Es decir, mira, me vas a pagar menos de lo que te pido, pero me lo vas a adelantar, y así evitamos el riesgo de ir a un juicio que puedes perder tú o que puedo perder yo, ¿no? Insisto que esto lo hace la Fiscalía prácticamente de manera universal. Lo que es completamente inaudito, completamente extraño, sorprendente, y yo creo que, en fin, no acierto a dar más adjetivos, es que pocos días después de hacer esta oferta, la Fiscalía la retire. No conozco un solo caso en mi actividad profesional, dentro y fuera de la agencia tributaria, de la retirada de una oferta de pacto. Pero ya lo que clama al cielo, si se me permite decirlo así, es que el fiscal, cuando retira por escrito la oferta de pacto, hace una referencia clara y directa a que la retira por instrucciones recibidas desde arriba. Sí. Y además le culpa al obligado y le culpa a la persona de haber sido él el que ha ofrecido el pacto a la Fiscalía, cuando es al revés.
No, el pacto es la Fiscalía la que lo ofrece, ¿no? Y desde luego esto pone evidentemente en entredicho que las actuaciones, en este caso las actuaciones de la Fiscalía, no respondan a criterios de carácter claramente político y partidista. Claro, según las últimas informaciones, hace 8 meses y antes de que se llevara a la Fiscalía, el afectado resarció la deuda con un pago. La reparación del fraude paraliza el proceso ante la Fiscalía, ¿o no? No necesariamente. El pago supone efectivamente un gesto de buena voluntad por parte del contribuyente y que sin duda favorece efectivamente la consecución de ese pacto, ¿no? Pero no paraliza las actuaciones porque, claro, estamos ante un posible ilícito penal que evidentemente no se resarce del todo con el pago, ¿no? Pero decía yo antes que era el caso más grave de la historia de la agencia tributaria porque, claro, aquí han pasado 2 cosas tremendamente serias, ¿no? Es que la ministra de Hacienda conoció ilegalmente lo que de acuerdo con la normativa, con las leyes, no podía haber conocido, que son los detalles de una inspección tributaria realizada a un contribuyente. Eso está tajantemente prohibido en la legislación. Y, sin embargo, incumpliendo la legislación, la ministra lo conocía. Y, en segundo lugar, la ministra ha utilizado ilegalmente esos datos que conocía ilegalmente para un fin político partidista, como es efectivamente atacar a una política rival. Y además, bueno, pues lo ha hecho delatándose, porque lo ha hecho en público. Esta utilización ilegal de la información de la que disponía ilegalmente lo ha realizado en público y ante las cámaras de televisión. Por eso digo que el caso no puede ser sino el más grave de actuación irregular en la agencia tributaria. Mire, yo conocí, como he dicho antes, algún caso muy grave, pero como este ninguno. Y yo personalmente he sancionado a funcionarios de la agencia tributaria con sanciones de hasta 2 años de suspensión de empleo y sueldo por cuestiones semejantes o parecidas a esta, ¿no? Claro, es muy grave que lo haga un funcionario, tanto como que yo le suspendí por 2 años de empleo y sueldo, pero que lo haya hecho la propia ministra de Hacienda tiene una gravedad sideral. Y desde luego, yo creo que desde que se ha sabido por confesión de la propia ministra, ha empezado a ponerse en marcha un reloj que exige que la agencia tributaria haga una investigación interna inmediata y profunda para detectar qué funcionario o directivo de la agencia tributaria ha cometido la infracción muy grave de trasladar a un tercero, la ministra de Hacienda, la información que nunca pudo legalmente trasladarle. Claro, eso es punible penalmente o administrativamente. Bueno, yo no soy penalista. De luego, para un funcionario de la agencia tributaria es punible, como decía, en términos administrativos, según el régimen disciplinario, con sanciones tan graves como que un funcionario esté 2 años sin poder acudir a su puesto de trabajo y sin cobrar su retribución. Pero la gravedad de la sanción es extrema, ¿no? En el caso ya, claro, a la ministra no le es aplicable el régimen disciplinario interno que se aplica en la agencia tributaria, pero sin duda he leído hoy en los medios que hay penalistas profesionales que sí dicen que ha podido efectivamente cometer un ilícito penal que se denomina revelación de secretos, ¿no? Claro. Pero en todo caso, yo no voy a entrar en este tema penal porque no soy un experto penalista, pero desde luego, insisto, institucionalmente en la situación creada por la ministra de Hacienda al actuar ilegalmente y confesar públicamente la ilegalidad que ha cometido ella y algún directivo o funcionario de la agencia tributaria es algo que desde luego debe poner en estado de alarma a toda la sociedad española, ¿no? Porque supone la utilización instrumental y con fines partidistas de una entidad como la agencia tributaria, tan fundamental para el Estado y tan fundamental para todos nosotros, ¿no? Y que sea utilizada de forma partidista, incumpliendo flagrantemente la legislación aplicable, es algo que la sociedad española no puede dejar pasar. La quiere preguntar Ángela Martialay. Buenos días, encantada de saludarle. Buenos días. Yo le quería hacer una pregunta como experto tributario, llegados a este punto donde la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha buscado también ese acuerdo y ha admitido ese posible fraude fiscal en 2 ejercicios. ¿Usted
¿qué le recomendaría que hiciese? ¿Que cerrase ya un pacto con la Fiscalía o que se sometiera a la investigación del juez? Vamos a ver, el pacto, la bondad de un pacto depende de dos características, ¿no? De la mayor seguridad o inseguridad que tenga el contribuyente sobre el posible resultado final en la opción alternativa de ir a juicio, y luego depende también de en lo que valore ese contribuyente la tranquilidad que supone un pacto y dar por zanjada la cuestión frente al riesgo de una eventual derrota o victoria final en sede judicial, y a los años 4, 5, 6 en los que esta incertidumbre le puede suponer una espada de Damocles profesional, vital, anímica, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos dos casos recientes mediáticos muy conocidos, ¿no? Uno, Xabi Alonso, que asumió la incertidumbre, que asumió el riesgo y acabó ganando. Tenemos otro caso mediático, el caso Shakira, donde, la cantante prefirió efectivamente evitar estos años de incertidumbre para ella, para sus hijos, y este riesgo de una posible derrota, y se avino a un pacto, ¿no? Bueno, es una decisión personal del contribuyente que, insisto, para tomarla tiene que valorar esas dos cuestiones. ¿Le compensa o no esos periodos de esos años, ese periodo de incertidumbre y de riesgo? Y cree, en mayor o menor medida, que tiene la razón él o que la tiene la agencia tributaria. Le pregunto a Vieto Rubido. Sí, buenos días. Vamos a ver, con los datos que tenemos, con las pruebas que manejamos, estamos ante una inspección común, es decir, una inspección que es susceptible en primer lugar, de ser justificada, y que yo creo que en este país de 48 millones de habitantes es probable que como este caso haya miles. Entonces cientos de miles, es decir, cualquier profesional que tenga ahora mismo pues una SL, en fin. A mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo una cuestión que en sí misma no debería trascender, trasciende. Entonces, usted, este caso, yo animo mucho a la gente que vaya a los tribunales, porque el 80% los pierde Hacienda. El 80%. Quizá un poco menos, pero vale, por lo menos 65-70%. 65-70%. Bueno, pues con el 70 ya me doy por bastante satisfecho. Yo lo que quiero decir es que estamos ante un tema absolutamente normal, como le ocurre a miles de personas, cientos de miles de personas, y cómo se instrumentaliza desde el gobierno. A mí me gustaría, ya sé que lo ha reflexionado, pero lo que quería era, sobre todo, ratificarme en que es absolutamente normal que un profesional pueda ser inspeccionado, como cualquier ciudadano, y se le pueda encontrar incluso una discrepancia de criterios, porque también hay que ver cómo son los inspectores de Hacienda. Otra cuestión que me llama poderosamente la atención es que estén incentivados, que a mí me parece es que están incentivados para cometer delitos. Eso me parece muy grave, porque cuando después acabas en los tribunales, de alguna manera ha habido una especie de chantaje permanente, como usted ha explicado, de 4 o 5 años. Y salvo aquellos que tienen los arrestos de ir hasta el final, la inmensa mayoría acaba cediendo por un chantaje de un funcionario. Efectivamente, todo arranca de un instrumento legal que yo creo que deberíamos eliminar de nuestro ordenamiento, que es la presunción de veracidad que se concede a todo lo que dice en un acto administrativo la agencia tributaria. Es decir, cuando discrepan efectivamente un funcionario y un contribuyente normal, un particular, aplicando la ley, se presume que quien tiene la razón es el funcionario y quien no la tiene es el contribuyente. A mí me parece que esto no tiene ningún sentido, porque claro, hay quien lo defiende, dice, hombre, es que el funcionario está defendiendo intereses generales y el otro, el contribuyente, intereses particulares. Bueno, no es exactamente así. Con el incentivo claro, ya no. Exactamente, a eso iba. Desde el momento en que ese funcionario tiene un incentivo económico en función de cuántas importe de dinero saque al contribuyente, perdón por la expresión poco académica, evidentemente el funcionario está defendiendo intereses particulares también. Pero es que lo grave es que cuando en esos 6, 7 de cada caso que luego la agencia tributaria pierde en los tribunales, tanto en los internos del propio ministerio como en los tribunales de verdad, los tribunales de justicia, resulta que el incentivo que cobró el inspector, cuya actuación se ha declarado ilegal por un tribunal, se ha consolidado.
no tienen que devolver en absoluto nada de lo que se le dio. Con lo cual, la consecuencia la ha dicho usted anteriormente, pero la voy a reiterar. Se está objetivamente, yo no digo que ningún funcionario lo haga por eso, pero objetivamente están siendo incentivados para hacer actuaciones ilegales. Claro. Y eso me parece de una gravedad extrema, absolutamente extrema, ¿no? Le saluda José María Fidalgo. Buenos días. Soy José María Fidalgo. Buenos días. Nos conocemos. Sí, señor, claro que sí, José María. Vamos a ver. Yo creo que usted el razonamiento que hace es absolutamente racional y lógico. Pero voy a referirme a la actuación de la señora vicepresidenta del Gobierno y número 2 del Partido Socialista, porque ha sido posiblemente el centro de todo el debate que hay sobre este asunto, ¿no? Yo sobre el asunto confío en la agencia tributaria, confío en los tribunales de justicia y espero que la cosa se aclare y se resuelva. Tampoco yo tengo ganas de saber los pormenores de nadie. Pero yo le oí decir a la señora vicepresidenta que lo había leído en la prensa. A mí ese estilo no me gusta, o sea, más siendo ella de alguna manera arte y parte. O sea, si yo hubiera sido el vicepresidente o hubiera sido el ministro de Hacienda, igual me hubieras tenido de intervenir por una cuestión, digamos, no sé si estética o de estilo o lo que sea. Pero ha habido una filtración y la filtración ha ido a medios de comunicación. ¿Cómo se puede saber de dónde ha salido la filtración? Los medios de comunicación que informaron de este asunto o contaron lo que les habían dicho pueden ser objeto de persecución judicial. Yo creo que no, ¿no? Vamos a ver, bueno, ¿por qué no va a ser un medio de comunicación objeto de persecución? En el mundo del periodismo se dice antes la muerte que la fuente, ¿no? Pero eso, más allá de ser un principio... Oye, pero que no solo en el mundo del periodismo. A un chorizo para detenerle, dice unas cosas de miedo, ¿eh? No, digo que más allá de ser un principio deontológico de la profesión, parece que efectivamente tienen una protección legal que no les obliga efectivamente a desvelar su fuente de información. Pero sin embargo, lo que sí se puede intentar y se debe intentar descubrir es quién ha sido el filtrador. Claro. Es decir, y la agencia tributaria tiene unos medios tecnológicos que le permiten conocer, yo diría que en cuestión de horas, la posibilidad de quién haya podido ser el filtrador. Mire, en el sistema, en la base de datos de la agencia tributaria, queda constancia de quién funcionario entra a qué contribuyente. Lógico. ¿Qué día? Sí. ¿Qué hora? Claro. ¿Qué cuestiones ha comprobado? Si ha enviado algún email a alguien con algún pantallazo de los que tenía en la consulta que está realizando, o si ha procedido a imprimir alguna de estas pantallas. Por tanto, la agencia tributaria debería haber hecho ya, o debería estar haciendo ya, esta investigación urgente y rápida para ver, efectivamente, si a partir de ahí puede conocer el posible filtrador. Esta investigación, junto con, evidentemente, la exigencia de declaraciones a los posibles filtradores, ¿no? Desde luego, en este caso, es obligado que lo haga la agencia tributaria. Es su obligación ver si esa filtración que llegó a la ministra de Hacienda, y ha llegado a la ministra de Hacienda porque ella misma se ha delatado públicamente, desde luego, insisto, es muy grave, es una infracción tipificada como muy grave en el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y, como he dicho antes, castigada incluso con suspensión de empleo y sueldo para el funcionario filtrador. Esto, desde luego, debe hacerlo la agencia tributaria, porque es muy grave que la ministra haya conocido ilegalmente lo que no debió conocer y haya utilizado después ilegalmente lo que no podía haber utilizado, ¿no? Que es un objetivo de atacar a un rival político. Por eso digo que a mí me duele en el alma, y creo que es fácil de entender, pues por mi pasado profesional, que en estos momentos la agencia tributaria esté pasando por una situación como la que está pasando, pero la respuesta de la agencia tiene que ser absoluta y máxima, y si no lo hace, crecerán las sospechas de que efectivamente hay una connivencia entre lo realizado por la ministra de Hacienda y la propia agencia tributaria. Yo, mire, es para terminar. Sí. Sigo sosteniendo mi opinión
de que por muy sagrada que sea la capacidad de los periodistas de no citar las fuentes y todo eso, que a mí eso me parece ideología pura, ¿eh? Y la ideología es importante, lo sabemos todos, los que estamos aquí y usted también, sería absolutamente clave que en los medios de comunicación, que no fueron todos, creo que fueron 1 o 2, no tengo ni idea, que dieron esa información, fueran investigados, lo digo con toda claridad. Y luego la agencia tributaria que haga su trabajo. Pero que siga la huella de quién se lo pudo decir y tal. Cuando la ministra dijo eso, no había nadie que había publicado nada. Sí. Nadie. No, la primera filtración fue... La primera filtración es a la ministra. No, cuando la ministra habla de comisiones y de material sanitario, ningún medio había hablado de comisiones y de material sanitario. Había solamente sacado la denuncia. Esos detalles, ese detalle... Posiblemente me equivoque, pero me equivoco en contra de mi conciencia. Esos detalles... Y aludió a la prensa. Punto. Sí, aludió a la prensa, pero ninguna prensa había publicado. José María, la ministra aludió a la prensa, probablemente en un error, en un lapsus temporal, porque ella sabía que... Cabe entender que ella sabía que lo iba a decir después la prensa, pero la prensa no había dicho nada sobre esos detalles del expediente de inspección. Sí había dicho que había habido una inspección, sí, y una denuncia, pero ninguno de los detalles que reveló la ministra habían sido publicados. Por tanto, ella no los había por nada publicado. Ella lo sabía, evidentemente, por otro origen que cabe entender que ha sido la propia agencia tributaria, claro, salvo que la agencia tributaria, tras la correspondiente investigación, se atreva a negarlo. Por eso digo que es urgente, apremiante, esa investigación de la agencia tributaria para confirmar si ha existido desde dentro una filtración ilegal a la ministra de Hacienda. Es don nunca debió conocerlo y nunca debió utilizarlo. Ruiz Jarabo, exdirector de la agencia tributaria, que esta mañana nos ha acompañado, al que yo se lo agradezco mucho. Don Ignacio, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos.